Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Como siempre me da mucho gusto saludarlo y recibirlo en una emisión más de En Contexto, este 5 de junio del 2012. Yo soy Luis Antonio Salazar y como siempre a nombre de todo este gran equipo le doy a usted la más cordial de las bienvenidas. Si usted está a punto de ser padre o madre, creo que el programa de hoy le va a interesar. Sabemos del caso de muchas mujeres y muchos hombres que una vez que han traído a esta vida a un nuevo ser, entran en un proceso, vamos a llamarlo así, de adaptación, conocido muchas veces como la depresión posparto. Mitos y realidades en torno a esta situación, si solo es exclusiva de las mujeres, si hay un síntomas de rechazo hacia el bebé, cómo lo experimentamos los hombres. En fin, hoy en este programa vamos a tratar de descubrir justamente estos mitos y realidades en torno a la depresión posparto. Si usted es mamá o papá primerizo, creo que el tema de hoy le puede interesar. Quédese con nosotros, aquí iniciamos. Tener un bebé puede ser uno de los más grandes y felices eventos en la vida de una mujer. Aunque la vida con un nuevo bebé puede ser emocionante y gratificante, en ocasiones también puede ser difícil y estresante. Es posible que la mujer experimente muchos cambios físicos y emocionales cuando está embarazada e incluso después de dar a luz. Esto puede suceder unos días o incluso meses después del alumbramiento y puede ocurrir después del nacimiento de cualquier hijo, no solo del primero. Estos cambios pueden dejar en las nuevas madres sentimientos de tristeza, ansiedad, temor o confusión. Para muchas mujeres, estos sentimientos desaparecen rápidamente, pero cuando estos sentimientos no desaparecen o empeoran, es posible que la mujer esté sufriendo de depresión posparto. Hoy, en Contexto, depresión posparto. En Contexto, comenzamos. Como siempre, me da mucho gusto saludarlo a usted que nos sigue a través de la señal de Aguascalientes TV a todo lo largo y ancho del territorio estatal, a usted que nos escucha a través del 1320 la estación y por supuesto, paisanos, a ustedes que allá en los Estados Unidos y el sur de Canadá nos sintonizan a través de la señal de Mexicanal. Gracias por la confianza en este espacio y bueno, por supuesto, invitarlo a usted para que a partir de este momento su participación sea más directa. Les recuerdo que tenemos una línea telefónica a su disposición, el número telefónico 994-6470, la extensión 2267. Llámenos, participe con nosotros, pregunte, opine en torno a este tema que vamos a abordar el día de hoy, junto con nuestras panelistas de este programa. Y me da mucho gusto recibir justamente a la doctora Irma Fernanda Castro Mora. Ella es ginecóloga y nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, Fernanda, gracias. Buenas noches. Y bueno, pues también ha estado ya en otras ocasiones con nosotros, además colaboradora justamente ahí en radio, Claudia Bermúdez, psicóloga. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida. Buenas noches. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues vamos a entrar en materia. La verdad es que es un tema muy interesante y platicando previamente con nuestras invitadas vamos a ir quitando el velo de este tema que pareciera, Fernanda, que en ocasiones como que es una situación que solamente platican las mujeres entre mujeres y como que a los hombres nos quedamos un poquito fuera. Primero, desde el punto de vista médico, ¿qué es la depresión posparto? Es la sintomatología que se presenta, puede ser durante el parto en pocas ocasiones y lo más frecuente es después del parto, que se debe a los trastornos hormonales que se presentan en este. Sí, normalmente se caracteriza porque, bueno, pueden tener mucho sueño, les da apetito, se la pasan deprimidas, muy sensibles en sus cambios de humor, muy lloroncitas, si les dicen bonito porque les dicen bonito, si les hablan feo porque les hablan feo, entonces están muy susceptibles y va desde el momento del parto hasta puede ser 3 meses después. ¿Es inevitable? No, de hecho es frecuente, pero a veces no nos damos cuenta o no lo queremos aceptar las mujeres, que es a veces lo más importante. Pero sí, más o menos entre un 30 y 40% se presenta la depresión posparto. Bueno, la psicóloga nos va a ayudar, se divide en varias, ahora sí que por grados, por llamarle así, y dependiendo la severidad, pues casi lo más fuerte creo que se presenta si mal no recuerdo, en el 10% en las mujeres, y los demás pueden pasar algo leve y ni siquiera se dan por enteradas las pacientes, de la cual no requieren tratamiento. A veces nada más con un poquito de apoyo
moral, por así decirle, del entorno familiar o del entorno psicosocial, es recomendable y sale adelante. ¿Hay alguna sintomatología física que se manifieste? Normalmente se sienten que están feas, como acaban de tener un bebé, se sienten gordas, que el esposo ya no las quiere, que todo el mundo está en contra de ellas realmente. Entonces eso las hace que se depriman un poquito más y es donde a veces se da cuenta el esposo que dice, bueno, pues no está como normalmente están las mujeres que acaban de ser mamás, que está feliz, que quiere, como dicen, exhibir y presumir a su bebé a todo lo que da. Al contrario, son mamás que normalmente se encuentran retraídas, a veces no quieren atender a sus bebés, normalmente pues ahí los dejan, están llorando, no les ponen mucha atención y las abuelitas o la persona que a veces las ayuda son las que sacan adelante a esos pequeños. Claudia, ¿es exclusivo de las mujeres? Bueno, así como nos lo comenta la doctora, hormonalmente sí es exclusivo de las mujeres. Sin embargo, hay uno que se llama por simpatía, es una depresión posparto por simpatía y que les da a los hombres. Y no quiere decir que estén acompañando a la mujer en esta parte del duelo y la separación porque el bebé ya está fuera de ellas, sino es que se sienten excluidos del mundo que se genera entre la relación materna-filial, o sea, la mamá con el niño, hacen un mundo tan cerrado que pareciera que el papá no forma parte de él. Y entonces, evidentemente, ellos se sienten desplazados, sienten que no son importantes, y uno de los motivos por los cuales los papás pueden salir del contexto en el que se encuentran normalmente y no funcionar adecuadamente en su ámbito laboral, escolar, académico y familiar a veces, es precisamente que se sienten utilizados, porque empiezan a generar la fantasía que la mamá solo buscaba tener un bebé y que era el único interés que tenía por ese padre. Oye, Claudia, ¿tiene que ver el hecho de que, vamos a pensar en el primogénito, sea hombre o niña, ¿tiene algo que ver en esta depresión que puede tener un hombre? En algunas ocasiones esto sucede, y la doctora nos lo decía, la parte hormonal tiene que ver durante los primeros 3 meses. Posterior a ello, a partir del 4.º mes de nacimiento, es ya la cuestión del manejo personal que se tenga. Muchas chicas jóvenes en la actualidad lo padecen precisamente porque no están preparadas ni para el cambio físico que implica ser madre, ni para la parte, por ejemplo, de tener una expectativa sobre los hijos. Muchas veces hay esta fantasía o creencia de que si ya sabes cuál va a ser el sexo del bebé, que ahora afortunadamente se puede ver previamente, entonces vas a poder enfrentar la vida adecuadamente ya que nazca. Sin embargo, no es así, porque la fantasía pues se genera en el inconsciente y entonces, aunque tú sepas qué va a ser el bebé, muchas veces como el rechazo ya fue previo, el manejo es como de culpa y entonces se genera una depresión posparto, pero ya posterior a la parte hormonal. ¿Qué tanto deben aprender a manejarlo como pareja esta situación? Digo, porque yo he escuchado, bueno, compañeros, amigos que dicen, no, pues está embarazada. Tú dale el avión, hombre, dile a todo que sí o dile a todo que no, dependiendo de lo que quiera escuchar, ¿no? Mira, esta normalmente sería una situación adecuada para mantener las cosas en calma, pero evidentemente el conflicto no se está resolviendo y entonces la causa puede detonar más adelante. Y muchas veces, como nos lo decía Fernanda, tiene que ver con el rechazo al bebé. No es que el bebé no sea importante, sino es a la maternidad. Muchas veces también esto se manifiesta con la dificultad de la lactancia. Entonces dicen, es que no pude, tengo que ir al médico, ya tomé medicamento y no pude producir leche. O al revés, estoy produciendo tanto que es incómodo para mí y dejo de producir. Esa sintomatología va asociada con una depresión posparto y no es únicamente porque el bebé ya haya nacido, sino porque la figura, el cuerpo, todavía no está asociado a nivel mental y entonces es un choque muy fuerte para la mamá y también para el papá. Sí, debe haber una conexión, ¿no? Y es que lamentablemente a veces no se nos educa en la parte del maternaje. Creemos que es un instinto natural y sin embargo no se da así. Y antes sucedía, pero tal vez las personas pues no tenían la posibilidad de verbalizarlo, entonces no era tan notorio. Sin embargo, en la actualidad las mujeres saben que está sucediendo y lo manejan como depresión posparto, pero muchas veces es el rechazo a la propia maternidad y no tanto que haya una depresión. Y como nos lo decía la doctora, de esto depende el grado de la depresión. Si ya la persona estaba cursando por una depresión leve, previa o independiente al embarazo, entonces esto se va a acentuar ya que nazca el bebé. Fernanda, ¿puede afectar, vamos a pensar, y de acuerdo así lo mencionan las estadísticas, las chicas que cada vez a más temprana edad comienzan su actividad sexual y muchas de ellas, bueno, pues se ven en esta situación de un embarazo no planeado y muchas veces no deseado? El proceso de llevar el embarazo
una vez que se da esta depresión en este proceso de embarazo, ¿puede afectar la salud del producto, del bebé? Pues sí, sí lo afecta porque normalmente hay un rechazo a la madre. Son madres muy jóvenes que, como decía Claudia, no están preparadas ni psicológica ni emocionalmente para todos los cambios que conlleva el embarazo. Y se supone que son la misma persona. Estamos secretando sustancias a nivel sanguíneo que están conectados con el producto. Por lo tanto, tiene las mismas sensaciones el bebé. Si mal no me equivoco, ella nos va a ayudar. Normalmente las conexiones son directas. Entonces, si hay un rechazo hacia ese bebé por X razón, el bebé lo está sintiendo. Y normalmente cuando esos productos nacen y se van desarrollando, tengo entendido que tienen trastornos precisamente de socialización y de desarrollo, precisamente porque fueron hijos de, como dicen, de productos de violación, de madres que no estaban planeados, embarazos no deseados. Entonces sí hay un conflicto, por así decirlo, ¿no? O sea, porque eres una madre muy joven y el producto sí lleva, como dicen, las consecuencias de una pues juventud muy liberada. Uh-huh. ¿Se recomienda algún medicamento en este proceso para ayudar? Durante el embarazo no se pueden dar medicamentos. Sí podemos utilizarlos, los medicamentos controlados, pero sabemos que muchos de los medicamentos nos van a ocasionar malformaciones en los productos, entonces normalmente no. Casi siempre lo que manejamos, si es un cuadro un poquito severo, pues es asesoría psicológica para que nos ayuden a llevar el embarazo a feliz término y posteriormente podemos manejar algún medicamento si hay necesidad o si el cuadro es muy severo, sabiendo que los medicamentos controlados que se manejan o los antidepresivos normalmente salen en la leche, se transmiten en la leche y por lo tanto también, o sea, si vamos a dar algún medicamento, vamos a suspender la lactancia, ¿sí? Uh-huh. Entonces ahí ya conllevaría, dijéramos, un poquito también poner una barrera entre el bebé y la mamá que nos conlleva una separación. Bueno, vamos a hacer un primer corte promocional, pero al regreso vamos a preguntarle a Claudia qué tanto influye en estos embarazos tempranos o en estos embarazos de chicas que por supuesto no lo tienen planeado, qué tanto influye el rechazo de quien también le ayudó a hacer la gracia, ¿no? O sea, es decir, ¿sabes qué? Pues no estoy preparado, no lo tenía planeado y pues ahí te quedas tú con el resultado. ¿Qué tanto influye justamente en esta cuestión de la depresión posparto? Ahí en pantalla va a aparecer nuestro número telefónico 994-6470, extensión 2267. Llámenos, participe. Si usted va a ser mamá, si usted va a ser papá y cree que ya presenta alguna de estas sintomatología, pues llámenos, nuestras expertas con mucho gusto le asesorarán y lo que es mejor, como siempre les digo, la consulta hoy no causa honorarios, así que comuníquese con nosotros, ya volvemos. En contexto, estamos hablando de depresión posparto. En contexto, continuamos. En contexto, estamos hablando de depresión posparto. Recién que nació mi bebé, me agarraba llorando, lloraba mucho, casi la mayor parte del tiempo lloraba mucho y no me gustaba salir a la calle porque no me gustaba cómo me veía. Me cambiaba de ropa como 3 veces. No me gustaba cómo me veía en el espejo. Mi cabello se veía horrible. Bueno, yo lo veía así. Se veía muy feo y quise cambiar de look y me lo dejaron peor. Duré como 6 meses, yo creo, con la depresión, de que no me gustaba cómo me veía. Mi cabello se veía feo, se me empezó a caer. En cuanto a la bebé, sí la aceptaba y sí la quería, sí la protegía. Pero a mí no me quería para nada. Yo sabía que era depresión postparto porque siempre había escuchado platicar de eso, pero cuando lo estaba viviendo lo dejé a la ligera y no acudí a ningún lugar o no platiqué de hecho ni con nadie de lo que me estaba pasando por vergüenza, porque pensaba que nada más me había pasado a mí y casi siempre estaba de mal humor. Me daba pena buscar ayuda y también pedir consejos. No había comentarios ni nada de eso porque me alejé también de mi familia. Cuando recién que nació la bebé me tuve que ir a vivir un tiempo con mi suegra, pero me la pasaba encerrada en la recámara donde me habían asignado y no platicaba con nadie. Con la única persona que platicaba era con mi pareja y entre esas pláticas había discusiones y sentía que no me comprendía. En contexto, regresamos.
Me daba pena, dice esta testigo. Sí, de hecho manifestó casi todos los síntomas de la depresión. La cuestión de la vergüenza, porque más que pena es vergüenza, se sienten culpables. Y la cuestión de que no lo comentaba con nadie, porque pensaba que solo a ella le pasaba. Esta depresión lamentablemente hace que la persona sienta que es la única que lo está experimentando y además por lo mismo siente que la pareja no la comprende. Y probablemente la pareja está haciendo su mayor esfuerzo por darle un lugar seguro, tranquilo, armónico, pero ella percibe como que no hay esta ayuda por parte de la pareja y entonces también hay un rechazo hacia la misma. Y otra cosa que ella comentaba, todos los cambios corporales que vio desde el cabello, el subir de peso, que obviamente su imagen corporal no correspondía a su imagen mental, son situaciones que son detonantes para la depresión posparto. Y aunque ella dice que ella sí quería a la bebé, esto es un hecho de convencimiento. Muchas veces es más racional que realmente lo que siente la persona. Y entonces hace que se genere otro conflicto porque en el fondo saben que no están sintiendo lo que están diciendo. A ver, Claudia, yo estoy seguro que a lo mejor muchas mamás o muchas abuelitas dirán, no, es que la mujer tiene ese instinto maternal y por naturaleza queremos al hijo. No es así, o sea, ustedes ya nos comentaron en el primer bloque que no siempre es así. Sí, lo que pasa es que, como nos decía la doctora, tiene que ver con la cuestión sociocultural. Probablemente antes parecía que era un instinto natural, porque en la educación se te enseñaba desde pequeña que tenías que cuidar muñecas, cuidabas hermanos, atendían a bebés, convivías con familias. Pero en la actualidad hay muchas parejas que no han tenido el contacto con bebés, entonces Jamás. no saben de qué se trata esa relación y probablemente también fueron educadas en un ambiente en el que no necesariamente jugaban con muñecos o muñecas, entonces no hay esta sensación de protección. Muchos ni siquiera tienen mascotas a quienes transmitirle esto que sienten y entonces realmente no hay ese instinto como tal. Es algo que se tiene que aprender. Por eso es importante que cuando uno decide formalizar una pareja, sepa cuál es su plan de vida y no es únicamente de que las cosas se van a ir dando como normalmente se esperan. Hay que planear todas estas cosas porque también hay que prepararse como padres y la preparación de los padres tiene que ver desde antes de que haya un embarazo, no ya que nació el bebé. Sí, porque, Fernanda, a final de cuentas, creo que está comprobado que si algo no nos enseñan en la vida es a ser papás. Así es, no hay ningún libro ni un manual, no vienen los bebés con manual para que te diga instrucciones de seguir el uso, o sea, no hay un manual realmente, pero sí, o sea, tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha, entonces pide uno la asesoría de la mamá, de la suegra, de la prima, de la vecina, de la amiga, y es como vamos ahora sí que sobrellevando la educación o ahora sí que el mantener a nuestro bebé dentro de lo posible, de lo normal. ¿Esta sintomatología puede variar dependiendo del número de embarazos? Me refiero, ¿es la misma situación en el primer embarazo que en el segundo o en el tercero que pudiera presentar la mamá? Varía, pero sí es frecuente que se presente. A veces no tanto, pero por ejemplo la paciente ya lo refiere, ¿no? Sabe que en mi primer embarazo tuve depresión, a lo mejor ahorita estoy sintiendo algunos cambios, entonces uno ya tiene que conllevar o estar más ahora sí que como con foquito de alarma, más al pendiente de los posibles cambios que pudiera tener y sobre todo en el posparto. Por eso es importante de que después de que nazca nuestro bebé, siempre les pone una cita uno después para revisión y allí es importante porque uno empieza a platicar con ella, saber cómo te ha ido, cómo te has sentido, cómo te ha ido con el bebé, etcétera. Pero a veces muchas mujeres piensan que terminó el embarazo y se olvidan del ginecólogo y no vuelven. Entonces, como decía el testimonial de la paciente, pues, o sea, les da vergüenza. Entonces, como ya no acuden a esa segunda cita, por ejemplo, pues se pierde. Entonces ahí es donde a veces yo pienso que es más frecuente la depresión posparto de lo que pensamos y de las estadísticas. ¿Por qué? Porque no vamos a consulta, no lo aceptamos las mujeres. Pensamos que es algo normal que le pasa a toda mujer después del parto y así lo aceptan. ¿Sí? Ya cuando es un caso más severo, ¿sí? O que el entorno familiar se está dando que pues ha habido unos cambios más drásticos, tanto en su persona, en su comportamiento, en el rechazo al bebé, entonces cuando la gente entonces dice, bueno, ¿sabes qué? Como que no estás bien, vamos al médico, o vamos con el ginecólogo, vamos con el psicólogo, porque los cambios ya son un poquito más importantes, pero estamos hablando que ya pasó un buen tiempo. Sí, claro. Claudia, dejábamos abierta esta pregunta. En el caso de un embarazo pues a temprana edad, no planeado, que evidentemente le modifica a una chica todo su plan de vida, el rechazo de la pareja, ¿qué tanto influye? Influye mucho porque de entrada la persona sabe, como tú lo habías dicho, también es un participante
y el hecho de que salga de ese equipo hace que la mujer sienta que toda la responsabilidad es suya y se genera mucho enojo. Muchas veces la depresión encubre el enojo, entonces como no se atreve a enojarse con la pareja o abrirlo a los familiares, porque muchas veces también para justificar esta experiencia sexual que han tenido, dicen que lo hicieron por decisión personal, que no las forzaron, que fue voluntario, que incluso lo planearon y que sabían lo que estaban haciendo. Entonces, socialmente tampoco se permiten expresar que están molestas o que están resentidas o incluso que también están elaborando un duelo por la pérdida de esa pareja. Entonces, tienen que elaborar 2 duelos simultáneos y por eso se genera una depresión más crónica y se prolonga en el tiempo. Este duelo del que tú hablas, ¿puede ser más grande el duelo por perder una pareja que el duelo por el bebé? En esta situación generalmente sí es así, porque evidentemente había más relación con la pareja porque era alguien a quien ya se conocía, mientras que el bebé, por mucho deseo que se tenga de tenerlo, todavía no existe como tal, como persona. Entonces sí es más doloroso la pérdida de una pareja y además implica también una cuestión social. No es lo mismo decir que tienes un bebé y que estás muy a gusto e incluso socialmente se protege porque se ve muy tierno, y que también nos lo decía en el testimonial, hay que tener mucho cuidado con confinar a la mamá nueva a una habitación. Necesita estimulación, necesita salir, necesita hablar, convivir con personas. Y antes se tenía la creencia que para protección incluso inmunológica del bebé, sí, que no se tuviera contacto. No, todo lo contrario, se requiere mucha estimulación para que pueda salir adelante más rápido. Fernanda, ¿el bebé puede, o la bebé, puede percibir, puede sentir esta depresión, este rechazo, este enojo por parte de la mamá? Claro, sí lo siente porque se supone que estuvo 9 meses en su vientre, eran una misma persona, sentían lo mismo. Al momento de extraerlo, ¿sí? Y que nosotros ponemos al bebé sobre el corazón de la madre, normalmente deja de llorar. Entonces es un apego inmediato que tiene y normalmente, o sea, sí lo siente. Entonces va a decir, mi mamá no me abraza, no me besa, no me chiquea, ¿sí? Y normalmente lo hace, por ejemplo, la abuelita o el papá. Entonces, sí siente que lo quieren el bebé, el entorno familiar, pero su progenitora no. Entonces, sí lo resiente. Son bebés que normalmente, como mencionaba y lo comenta ella, tienen trastornos más adelante. ¿Sí? Entonces, influye en su personalidad. Sí, influye. Son bebés o niños retraídos, a veces hiperactivos, solitarios, ¿sí? De que no, precisamente como aislados, porque pues no hay un contacto físico pues directo de su madre, entonces siempre sí manifiestan así como que un rechazo. Normalmente yo creo que todos los conflictos que a veces tienen los adolescentes y tantos problemas que hay ahorita, pues tiene que ver porque son hijos de mamás solteras, de parejas ahora sí que no planeadas, embarazos no deseados, entonces sí tiene mucho que ver la gran problemática que estamos teniendo con los adolescentes y los niños actualmente. La familia, ¿qué papel juega la familia de ambos? En el caso de un matrimonio, de una pareja más o menos estable, ¿qué papel juegan la familia de ambos en este proceso de una depresión? Es importante, como lo decían, el confinar a la paciente a un 4x4 de un cuarto, pues no es bueno, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos es socializar, que la familia esté al pendiente de ella, que ahora sí que la involucren en todas las actividades de la casa, ¿sí? Que no la tengan, es que tú no puedes ir, es que tú no puedes salir, es que ahorita no, y tápate la cabeza y no salgas, o sea, todos esos cuidados son mitos, o sea, tiene que tener sus cuidados normales como cualquier otra mujer, pero no confinarla como si estuviera, no sé, enferma, apestada, rechazada completamente, ¿no? Uh-huh. O sea, tienen que involucrarla. Y si la empiezan pues a rechazar un poquito, pues no, ella se va a ir, como quien dice, para abajo, no va a salir adelante. De una depresión mínima, pues se va a sentir como el testimonial, ¿no? Que está fea, que no la quieren, que no la sacan, ¿sí? Entonces a veces ahí tiene que ir, por ejemplo, el esposo, llegar con el detalle, porque todo el mundo se acerca y lleva al bebé, ¿no? Y el regalito para el bebé. Y la mamá, ¿quién sabe dónde quedó? Entonces normalmente yo les digo, lleven el regalito al bebé y el chocolatito, la florecita, la cartita, el detallito a la mamá para que también se sienta estimulada, que se sienta que la quieren, que no nada más fue la vida para tener un bebé, o sea, que también ella es parte importante de ese círculo que se creó, ¿no? De ese entorno familiar.
Sí, sí. Y si a esto le agregamos, Claudia, que además de que la recluyen en un cuarto, pues ni siquiera está en su casa. Exacto, y es esta parte donde influye también que empieza a haber ya comentarios sobre la educación del bebé y lo que es mejor o no en la creencia para las personas. Y nos decía Fernanda adecuadamente, parte de también la solución para esta depresión postparto tiene que ver con ese contacto piel a piel. Y qué mejor que sea entre la madre y el hijo, pero también se requiere de ese contacto piel a piel con la familia. El contacto físico es sumamente importante y muchas veces creyendo que se le está cuidando y protegiendo, ya no se da este contacto físico y entonces no solo la mamá se siente aislada, sino que empieza a perder esa sensibilidad y por lo tanto ya no va a poder tener la misma sensibilidad al cuidar a su hijo, porque ella requiere, es como un vaso, hay que llenarlo para que entonces pueda satisfacer la sed de más personas. Muy bien, si me lo permiten vamos a hacer un nuevo corte, pero al regreso, ¿de quién es el embarazo? ¿De la mujer? ¿Del hombre? ¿De los dos? ¿Y cómo llevar un embarazo? Es decir, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo sería la manera más idónea de poder llevar un embarazo? Al regreso vamos a platicar de esto. Mientras tanto, les recuerdo nuestro número telefónico 994-6470, la extensión 2267. Llámenos. En esta emisión de En Contexto estamos hablando de la depresión postparto. Ya volvemos. En Contexto, estamos hablando de depresión postparto. En Contexto, continuamos. En Contexto, estamos hablando de depresión postparto. Fue pues obviamente llorar mucho, sentía que en ese momento no quería a la bebé, no tenía ganas de darle de comer, de cambiarla de pañal. De hecho, mi mamá fue quien estuvo cuidándola como por un mes, porque pues yo aparte me sentía mal físicamente, estaba mareada, tenía mucho asco. Entonces no atendía a la bebé como debía de ser. Pues, o sea, sentía que no iba a saber cómo cuidarla, porque pues por mi edad, de que estaba muy joven, sentía que no iba a ser buena madre. Mi mamá fue la que me ayudó a salir adelante, ella era la que me echaba porras, me decía que iba a ser una buena madre, que ella iba a estar ahí pues para ayudarme en lo que pudiera. Y pues así fue como ya después de un mes que salí de esa depresión, empecé a cuidar a mi bebé como debía ser. Sí, pues primero por la edad, porque pues estaba muy joven, todavía no sabía lo que era la responsabilidad de tener un hijo. Bueno, aparte también la situación económica que tenía en ese momento junto con mi marido pues afectaba, porque no le iba bien en su trabajo, no era un trabajo fijo y pues eso complicaba las cosas para comprarle pañales a la bebé, leche, todo lo que necesitara, y pues eso también hacía que uno se preocupara, se deprimiera más. En Contexto, regresamos. Gracias por continuar con nosotros en esta emisión de En Contexto. Y bueno, pues vamos a abordar ahora este punto de quién es el embarazo, Fernanda. ¿Es el embarazo solo de la mujer? ¿Es del hombre? ¿Es de los dos? ¿Cómo llevarlo desde el punto de vista médico? Pues es de los dos, porque principalmente de la mujer, pero también está involucrado la pareja, ¿no? Los cuidados van 100% para la madre, pero también está involucrado el esposo, de estar al pendiente de sus necesidades, de sus cuidados, de que si se ofrece algo, quién la va a mover. O sea, tenemos a veces emergencias médicas, alguna hemorragia en los primeros meses, que no se mueva su bebé, o sea, accidentes que pueden pasar, y entonces tienen que estar involucrados los dos. Y si no, pues bueno, a veces cuando el esposo no está con ella, pues lo que es la familia, ¿no? La suegra, la mamá o la hermana, quien se queda, dijéramos, a merced o a cargo de la paciente. Es bien importante que la pareja siga el desarrollo del embarazo.
Que la acompañe, por ejemplo, a las Así visitas es. con el ginecólogo. Es una compenetración, o sea, es un complemento. O sea, el ir a las visitas médicas no nada más es, ay, pues ve tú y que te revisen y ahí me dices cómo está el bebé, ¿no? O sea, no. Normalmente siempre es frecuente que van a la primera consulta, ¿sí? Viene la pareja, los dos. Pero ya va la segunda, la tercera y así como que se va perdiendo, no sé, el deseo, el ánimo, ¿sí? Y también cuando hay más bebés, en el primero sí a lo mejor están muy atentos, la sobreprotegen y la apapachan y la tienen en un altar, ¿no? A ver dónde la pongo. Pero ya es el segundo, el tercero y el cuarto y así como que le van perdiendo el interés. Entonces, pues vas con el ginecólogo y me dices a ver qué te dijo, ¿sí? Aquí te espero. Es que tengo trabajo, es que tengo cosas que hacer, voy a ver el fútbol, o sea, cosas por el estilo y le restan importancia al embarazo. Entonces, desde ahí conlleva que puede ver precisamente una alteración hormonal que está teniendo la mujer por el embarazo, más aparte el desinterés que tiene el esposo, pues dice, no, pues o sea, a él no le interesa, entonces empieza ahí una depresión, un bajo estímulo en la paciente y pues nos va a llevar, como quien dice, a que en el posparto tenga realmente una depresión importante. Desde el punto de vista psicológico, ¿de quién es el embarazo, Claudia? De la pareja, y también es importante esto, y ahora yo creo que se ve más culturalmente, ¿no? Que la pareja dice, estamos embarazados. Sí. Antes era mi mujer está embarazada Sí. y yo no. Porque además también esto tiene que ver con esa parte de que se hace conciencia de la paternidad. Una mamá se sabe mamá desde que sabe que está embarazada y un papá puede asumirlo como concepto, intelectualmente hablando, hasta que el bebé te dice papá. Sí, exacto. Entonces, hasta te cae el 20 muy tarde, ¿no? Sí, entonces por eso es importante que vayan haciendo estas cuestiones, no solo la revisión médica, que sí es de suma importancia, pero además en los lapsos inter, ¿qué es lo que pasa con la pareja? Porque hay muchos temores de ambas partes, pero normalmente no los comparten porque se sugestionen. Y por ejemplo, el papá dice, es que a mí me preocupa lo que va a pasar después. Sí. Y a la mamá le está preocupando lo que puede suceder en ese momento. Y ninguno habla de sus temores. Claro. Entonces están constantemente con ansiedad y con irritabilidad. Y a veces el papá lo que hace es refugiarse en el trabajo porque cree que entonces va a ser como el colchón para lo que suceda, cualquier imprevisto. Y la mamá lo que siente es que hay un desprendimiento y que no se está haciendo responsable, cuando realmente los dos están trabajando en común, pero como no se comunican, entonces hay esta creencia y por lo tanto también es un factor estresante durante todo el proceso del embarazo y generalmente son partos difíciles por lo mismo. Muchas veces pareciera que no tiene nada que ver, pero la cantidad de horas de labor de parto no solo depende de la cuestión endocrinológica, sino también de que la mamá quisiera permanecer embarazada el mayor tiempo posible o evitar esa separación porque es muy doloroso para ella. Yo quisiera tocar dos puntos que hablamos incluso fuera del aire, uno con cada uno de ustedes. Por ejemplo, Claudia, el hecho de que una mujer o que una pareja esté en una situación de depresión durante el embarazo e incluso después de él, una vez que ya ha nacido el bebé, la parte sexual, por ejemplo. Tengo entendido que finalmente para una pareja, incluso embarazada, el aspecto sexual sigue siendo importante, pero evidentemente como parte de este desconocimiento, pues muchos hombres o muchas mujeres dicen, no, pues ¿cómo vamos a tener relaciones? Estás embarazada. ¿Qué tanto influye o sigue influyendo esta parte sexual? Definitivamente, y también tiene que ver con la cuestión de la autoestima de la mujer, más que la del hombre con la de la mujer. También es una situación aprendida. Muchas veces decimos, es que es una mamá, es imposible que tengamos una relación sexual porque se vuelve como virginal, porque es una mamá. Sí, sí, sí. Entonces también hay el rechazo y generalmente se justifica con que vamos a lastimar al bebé, cuando evidentemente mientras no sea dentro de en una parte únicamente del embarazo, pues no tiene que ver con esta cuestión. Pero sí es importante que haya esas manifestaciones de cariño. Tal vez sí es difícil para la pareja, para ambos, tener una relación sexual como previo al embarazo, pero también hay formas de manifestar el afecto. Claro. La mamá necesita sentirse acompañada y necesita sentirse atractiva como mujer, claro, porque además ese es el choque. Ella atribuye que el éxito como pareja tenía que ver con su atractivo físico, sí, y entonces al verse que está engordando o que está cambiando, porque evidentemente también hay cambios en la piel, en el cabello, en las uñas, en los dientes, en todo, ella se empieza a sentir como fea y entonces lo atribuye al bebé y por lo tanto hace este desplazamiento hacia el bebé. Pero cuando hay la depresión posparto, entonces aprovecha y reclama todo lo que existe alrededor. Entonces muchas veces el bebé es como el pretexto para que se genere el conflicto en la pareja. Y obviamente también posterior al nacimiento,
mientras se tengan ciertos cuidados higiénicos, pues evidentemente la vida sexual no tiene por qué verse alterada. Pero también es una cuestión de prepararse, Claro. porque sí, las personas pueden tener la información, pero ya al vivirlo empiezan a sentirse culpables, a sentir que no es lo adecuado o que están cayendo en una cuestión de inmoralidad, cuando tiene que ver con una situación natural. Y de mutuo acuerdo también, ¿no? Claro. O sea, que estén los dos de acuerdo. Sí, porque también hay que tomar en cuenta que a veces la mamá está tan cansada por estar atendiendo al bebé que lo que menos tiene es deseo sexual. Claro. Entonces puede sentirse violentada en su sexualidad. Entonces hay que hablar todo eso. Hay que hablarlo. Y otra parte que también platicábamos, Fernanda, es esta, pues no sé si de llamarla tradición todavía que tenemos o este ideal que tenemos muchos hombres de que el primogénito pues tiene que ser hombre y ya pues luego mujer, ¿no? Y hay algunos varones que les causa, y tú me lo decías, una especie de shock, ¿sí? De decir, híjole, es que mi primer hijo pues no es hijo, es hija, es mujer. Y eso crea un conflicto. ¿Puede influir? ¿Esto también puede influir, Fernanda? Sí, es un conflicto importante porque aunque quieramos o no, sigue existiendo el machismo mexicano, ¿sí? Entonces, la mayoría de los hombres, el primer bebé, quieren que sea hombre. Y si no es hombre, de cierta manera culpan a la esposa, ¿no? O sea, es que tú no sabes hacer niños, ¿sí? Sabiendo que el que tiene que designar el sexo es el varón, ¿sí? Nada que ver la esposa, pero sí crea un conflicto. ¿Sí? Hay muchos que lo que quieren es primero un niño siempre y es el deseo más ferviente, claro, porque ahí ven reflejada su virilidad o se ven reflejados ellos mismos. En tanto que también nosotras como mujeres también queremos una niña para vernos reflejadas ahí, pero siempre domina que el primero debe de ser varón. Pero en el caso de las mujeres como que no es tan fuerte decir que la primera sea niña. No, a uno como mujer como que dices, pues con que esté bien el bebé, que venga sano, que esté completo, que salgamos los dos del parto bien, para mí es lo importante. Como que el sexo en nosotras es secundario o terciario, no es tan importante. Sin embargo, nos crea un conflicto porque luego si el hombre las presiona mucho y dicen, híjole, no, yo debo de tener un hombre porque si no a lo mejor me va a dejar, me va a cambiar por otra, va a ir a conseguir otra que le dé un varón que yo no se lo puedo dar. Y muchas veces sucede en nuestra sociedad. Sí. O sea, hay parejas que dicen, no, pues es que tú nada más me das puras niñas, se consigue ahora sí que una querida y ella le da un varón, entonces a veces dejan esa mujer para irse con la que le dio lo que él quería. Entonces sí crea un conflicto entre nosotras las mujeres por la virilidad que tienen ustedes. Hablábamos también, Fernanda, de esta cuestión de que entre mujeres no se platica mucho, o sea, es una cuestión que se platica más bien al interior, es decir, con mamá o con la suegra, pero no se platica mucho con las amigas o fuera de casa. Así es, no se platica por vergüenza, como lo decía el testimonial, ¿sí? Porque a veces dice, ¿qué va a decir mi amiga? ¿Sí? O mi prima o la vecina, o sea, no se platica abiertamente como dicen en el café o en la reunión de amigas, platicas lo bonito, me fue bien, fue esto, me alivié, no batallé, no sufrí, excelente todo, ¿sí? O sea, platican lo bonito, el aspecto realmente afectivo que esté mal, no lo platican abiertamente, casi siempre se quedan como quien dice guardando ese testimonio, esa sensación y no lo expresan y eso también conlleva que si no expresan sus emociones pues va a ocasionar que se depriman un poquito más. Porque Claudia, eso ni siquiera lo comparten con la pareja, entonces pues el hombre en reuniones decir, no, ¿sabes qué? Pues es que mi esposa está muy chippy, no le entiendo, porque no se platica ni siquiera con la pareja. Y como tú dices, no se entiende, no nos entendemos, tiene que ver con también la falta de educación en la comunicación. Muchas veces atribuimos que aquella persona que nos quiere forzosamente tiene que leer nuestro pensamiento y saber exactamente qué necesitamos, porque culturalmente no se nos enseña a pedir. También como mujeres se nos enseña que si nosotros solicitamos algo de la pareja, nos ponemos como a su merced y entonces vamos a tener que estar retribuyendo eso que nos otorgaron de por vida. Entonces también por eso es que muchas veces se limita esta comunicación con la pareja. Y la otra parte, como nos decía la doctora, cuando se puede hablar con amigas o con alguien cercano, la información está muy distorsionada. Entonces muchos te dicen, no, ya se te va a pasar, o no estés pensando en eso. O hay una maravillosa frase que utilizamos como mexicanos, es, tú échale ganas y vas a salir adelante. Y la persona está viendo que le echa ganas y no puede salir, entonces puede llegar a lo que nos decía en el testimonial, ¿no? Que de repente siente como que hasta se está volviendo loca y menos lo habla, porque no quiere manifestarlo en el exterior para que no la etiqueten
como una mala madre o como una madre desnaturalizada, que es el término que generalmente se utiliza si alguien se atreve a hablar de su depresión postparto. Sí, porque evidentemente de quien uno menos pensaría que ocurriera es de la propia madre, ¿no? Y como tú decías, a veces también puede pasar de que con la suegra, entonces tampoco se tiene la confianza porque pareciera que con la suegra hay que quedar bien para que ella sea la publicista con tu pareja y no digan que saliste de mala calidad por no haber tenido un buen maternaje. Entonces es una serie de conflictos que se resolverían si tuviéramos esta educación desde que somos niños, no desde que estamos embarazados, desde que somos niños. Porque tanto niños como niñas debemos de saber qué sucede con nuestra sexualidad en general y qué le pasa tanto a los hombres como a las mujeres durante todas las fases del desarrollo. Bueno, pues este último ahí se lo dejamos. Yo sé que posiblemente hay muchas personas que no estén de acuerdo, pero aquí lo hemos reiterado, aquí lo importante y también lo hemos señalado, hablar de sexualidad no es hablar de genitalidad, ojo, la sexualidad va mucho más allá que hablar de reproducción o que hablar de genitalidad, ¿no, Claudia? Sí, porque muchas veces creemos que la sexualidad es únicamente el acercamiento para tener una relación coital. Claro. Y no, tiene que ver desde el hecho de cómo nos respetamos nosotros a nivel individual, claro. Cómo tenemos cuidado e higiene personal, pero además la higiene mental de lo que tiene que ver con todas las diferencias físicas que existen entre hombres y mujeres y reconocernos como tales. Muy bien, vamos a hacer un nuevo corte promocional, regresamos ya en la recta final, regresamos con nuestro último bloque. Ahí en pantalla va a aparecer nuestro número telefónico 994-6470 a la extensión 2267. Ya volvemos en la última parte. En contexto, estamos hablando de depresión posparto. En contexto, continuamos. En contexto, estamos hablando de depresión posparto. Pues cuando tuve a mi bebé era muy susceptible a cualquier comentario, lloraba mucho. Yo sentía que mi esposo quería más al bebé que a mí, que por eso estaba conmigo. Me duró como 3 meses y ya después pues empezaba también a sentirme yo misma pues así como que incómoda por el estado de ánimo que tenía, de que siempre estaba llorando, de que sentía que no iba a ser buena mamá y poco a poco pues ya después así con ayuda de mis familiares y de mis amigos empecé a ser otra vez yo y todo volvió a la normalidad. No, sí me di cuenta que estaba así como en depresión y yo misma me sentía incómoda. Entonces mi esposo me decía que pues igual era normal porque acaba de tener al bebé, pero él mismo pues empezó así como que a darme ánimo, mi mamá también siempre estuvo conmigo y pues poco a poco ya empecé a sentirme bien. No, a él siempre lo quise mucho y siempre estuve al pendiente de él, era muy protectora, a pesar de que a veces pues sí sentía que mi esposo estaba conmigo nada más por él, pero siempre fui una mamá muy protectora. En contexto, regresamos. Gracias por continuar con nosotros ya en la recta final. Hay una llamada de una persona que nos dice que a ella le detectaron depresión severa y que le dijeron que este tratamiento dura 1 año. Fernanda, ¿se puede? Sí. ¿Puede ocurrir? Sí, lo que pasa que como mencionaba al principio, la depresión se divide de la severidad. Si va más allá de 3 meses, ya tenemos que buscar asesoría psicológica y a veces hay que dar farmacológica. Y normalmente los antidepresivos no funcionan de un día para otro, son tratamientos largos y tampoco se pueden suspender de golpe. ¿Por qué? Porque si no la depresión crea ahora sí que un bache mayor. Entonces, normalmente se dejan tratamientos a largo plazo, a veces de 2 o hasta 3 años, y se va disminuyendo las dosis de los medicamentos paulatinamente. ¿Para qué? Para que veamos cómo va ella respondiendo con la baja del medicamento y que vaya sintiéndose exactamente igual, bien, que salga a flote. Claudia, los otros hijos de una pareja, en el caso de que una mamá, vamos a decir, ya tienen 2 hijos y viene un tercero en camino, ¿los hijos pueden resentir también esa situación de la mamá, este tipo de depresión? Sí, también en esta parte de la depresión hay que recordar que no necesariamente es que se inicie en esa fase. Tal vez muchas veces se ha encubierto por otras cuestiones, tal vez la mamá se dedica tanto al hijo o a los hijos, si es que hay más hijos,
que la depresión parece que no existe. O son mamás que son muy serias o muy tranquilas o están todo el tiempo ocupadas, que generalmente esa es una forma de esconder la depresión. Entonces, los niños están sintiendo que algo está sucediendo. Entonces, el resentimiento no es tanto como la cuestión de la rivalidad que generalmente pensamos que se tiene con el bebé. La rivalidad tiene que ver con la mamá. Es que no está expresando lo que siente y ellos se dan cuenta que en el entorno está viendo algo que les genera preocupaciones. Entonces, ahí las mamás deberían de ser un poquito más expresivas en el sentido de decir, miren, ahorita estoy enojada, estoy triste, estoy cansada, pero también darse esos espacios para no atender hijos, porque muchas veces la depresión se va haciendo crónica y tal vez también sería una parte de la pregunta. Hay personas a las que se les puede diagnosticar una depresión cuando el bebé cumple 1 año, pero no quiere decir que surgió hasta que el bebé tenía 1 año, sino que tal vez se mantuvo en un nivel estable y se detonó ya en el cumplimiento del año. Entonces, esas son muchas de las cuestiones que los hijos más mayores se dan cuenta y entonces exigen a la mamá mayor atención, pero desde la parte del contacto, porque también hay que recordar lo que decíamos. Muchas veces el bebé es al único al que se le da esta manifestación de cariño físico y a los grandes no, porque ya están grandes. Claro. Y entonces ellos empiezan a tener muchas veces conductas regresivas, empiezan a portarse como bebés para que entonces se les dé el mismo trato y entonces los papás se enojan y los regañan. Entonces por eso es que se da esta rivalidad fraterna, no tanto por el bebé, sino porque cambia mucho la dinámica familiar. Sabemos, Fernanda, y lo comentamos fuera del aire, que actualmente cada vez las mujeres se embarazan a una edad un poco más avanzada, sobre todo aquellas que son profesionistas o que anteponen su carrera profesional. ¿Qué tanto puede afectar este ámbito de truncar una carrera exitosa por el hecho de ser madre? Muchísimo. Como lo mencionaba Claudia, o sea, el hecho de una maternidad hay que estar preparados. Entonces, si normalmente es una profesionista que está dedicada al 100%, de repente tiene su relación, no se protegió y sale un embarazo inesperado, es muy conflictivo y les da tanto depresión y hasta ahora sí que conflictos más serios por el mismo embarazo. Son que no los desean, tratan a veces hasta de abortarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen, no, es que un bebé, o sea, no está dentro de mis planes, o sea, mi plan de vida no estaba en un bebé intermedio, ¿sí? Entonces esto me va a venir abajo todos mis planes, por lo tanto buscan la manera más fácil de deshacerse, que sería el bebé, ¿no? O sea, un aborto, ¿sí? Entonces no, es un conflicto severo y que sí, se tiene que planear desde antes, ¿no? Nos queda muy poco tiempo y yo quisiera que pudiéramos dar una conclusión. Claudia, ¿qué pudiéramos concluir desde tu ámbito de perspectiva profesional? Que todo aquello que haga que la persona se esté sintiendo de una manera diferente, ya sea hacia la exaltación, porque muchas veces también la depresión se manifiesta como que todo es maravilloso y entonces cuando nace el bebé caen en esta prueba de realidad y entonces surge la depresión. Hay que tener cuidado con ello, hay que platicarlo. Acérquense a las personas que las quieran y con las que tengan confianza y manifiéstenselo. Si ellos no tienen la posibilidad de resolver, que acudan a una orientación profesional. Generalmente los doctores con el primer acercamiento que tienen son los ginecólogos. Ellos tienen la capacidad de decirles si eso que está pasando está dentro de la norma o si ya es necesaria una intervención psicológica, porque muchas veces no te llegan de primera mano. Tienen que ser derivadas. Por lo mismo, la cuestión cultural todavía no nos permite acudir al psicólogo nada más por nuestra propia cuenta. Eso es cierto. Entonces es importante hacerlo. Muy bien. Fernanda, ¿algo que quieras agregar? Pues nada más como comentaba ellos, es importante que se acerquen a uno para poderlos orientar. ¿Sí? Básicamente, no creerse autosuficientes y que todo lo que están sintiendo es normal, no. Es importante que aceptemos que tenemos cambios y que físicamente con el embarazo vamos a cambiar, pero puede haber una regresión y que vamos a seguir siendo la misma mujer de siempre y que la pareja nos va a aceptar como estemos con todos los cambios hormonales y físicos que tenga. Muy bien, pues ahí le dejamos esta información. Seguramente esta información a usted le va a ser de utilidad. Yo le agradezco tanto a Fernanda como a Claudia el que hayan venido a aceptar a platicar con nosotros en esta emisión. Gracias, Fernanda. Gracias. Claudia, muy amable. Gracias a usted que nos acompañó a través de la señal de Aguascalientes TV. Por supuesto que nos escuchó a través del 1320 o a través de Mexicanal en todos los Estados Unidos y el sur de Canadá. A nombre de todo ese equipo, muchísimas gracias. Lo espero en la próxima emisión aquí en Contexto. Que la pase muy bien.
Esta fue una producción de Aguascalientes TV.